Buenas tardes. En el día de hoy vamos a trabajar con la unidad que hace referencia al comportamiento organizacional. Dentro de los objetivos del día de hoy será dar un poco el enfoque y el propósito que tiene el comportamiento organizacional, conocer las diferentes teorías de motivación, comprender las opciones o los estilos de liderazgo y por último identificar los tipos de conflictos. Por lo cual, los contenidos de los temas que vamos a tratar van a hacer referencia a esos temas para poder cumplir con el objetivo del día de hoy. La bibliografía ustedes las tienen en la materia, la voy a pasar rápidamente, y vamos a arrancar con lo que es el comportamiento organizacional. Es el estudio de las acciones de las personas en el trabajo. ¿Qué es lo que interesa entonces para el administrador? Como dijimos que el administrador cumple una serie de funciones, como el de planificar, organizar, dirigir y controlar, para poder dirigir tiene que entender un poquitito más por qué y de qué manera actúan las personas en el ámbito del trabajo, todo esto para poder lograr un mejor desempeño. Lo que le interesa al administrador es poder, de alguna manera, conocer cuáles son las distintas actividades, acciones, comportamientos que pueden tener sus integrantes, para ir ajustando ese comportamiento para que le permita justamente mejorar la eficacia y la eficiencia de su organización. Por lo tanto, dentro de los objetivos del comportamiento organizacional, lo que tiene es principalmente como fundamental el objetivo es tratar de lograr mejores desempeños en la organización. Por lo cual vamos a trabajar en el día de hoy para entender de qué manera el administrador puede mejorar a través del análisis de comportamiento de las personas, de los grupos y desde lo que es el comportamiento organizacional propiamente dicho, que le ajuste o que le permita ajustar ese desempeño organizacional. Acá tenemos dos posibilidades de lo que se da para poder entender este comportamiento. Hay ciertos aspectos, componentes que son obvios y visibles ante cualquier administrador y hasta las personas que conviven en una organización. Por ejemplo, qué acciones llevan adelante en el trabajo, cuáles son las estrategias, los objetivos, políticas, procedimientos, qué tecnología se utiliza, cuál es el organigrama, cuáles son el manual de procedimientos, cuál es la cadena de mando, cuáles son las relaciones. Esto es lo que estuvimos trabajando y viendo en las unidades anteriores. Es lo que podemos ver a través de una formalización de manuales que están normatizados, estandarizados, por eso son aspectos de visibilidad simple, por lo cual uno entiende que si tiene una función y que se relaciona con tal u otra persona, va a poder acotar de algún modo y va a poder entender qué tipo de comportamiento y acciones van a llevar adelante esas personas. Pero hay otros aspectos que no son tan obvios, tan visibles. Son los llamados aspectos invisibles, pero que de algún modo condicionan e influyen en la manera en que las personas actúan, se comportan dentro de una organización. Y eso tiene que ver con algunas cuestiones de las actitudes de las personas, cuestiones de percepción, también cuando están en grupos, normas grupales, distintos condicionamientos, condiciones interpersonales e intergrupales. Eso es más difícil de entender, de comprender y de poder anticiparse, por lo cual es lo que vamos a tratar de entender en el día de hoy, algunas de estas partes que no son tan visibles o tan obvias, de comprender de por qué actúan, cómo actúan las personas, y qué comportamiento van a incidir de una manera más favorable o más de algún modo lo que queremos es que sea lo menos desfavorable posible si son unos comportamientos que no son los adecuados o los mejores para la organización. Entonces, dijimos que cuando estamos trabajando en el comportamiento organizacional, uno pudiera particionar y entenderlo desde el punto de vista del comportamiento de los individuos, del comportamiento de los grupos, y de lo que son los aspectos organizacionales. Los aspectos organizacionales ya los vimos, tiene que ver con cuestiones de estructura, de procedimientos, de política, de estrategias, etcétera, etcétera. Ahora más adelante vamos a mencionar algunos de estos comportamientos o componentes de comportamiento en grupo y otros de comportamiento individual, sin hacer demasiado foco en lo que es el comportamiento individual en cuestiones de lo que es al individuo en sí mismo, como la cuestión de la personalidad, que eso es, en este curso solamente lo vamos a mencionar muy brevemente,
y para aquellos que siguen la licenciatura en administración, tienen otras materias para profundizar. De hecho, es importante conocer un poco otros aspectos del individuo que van a incidir en el comportamiento y la manera de actuar dentro de una organización. ¿Cuáles son las metas, entonces, del comportamiento organizacional? Dijimos que es el estudio de las personas, de cómo actúan las personas dentro del ámbito de la organización, para entender justamente y tratar de lograr un mayor o un mejor desempeño en la organización. Las metas son tres. Es la de explicar, predecir e influir. ¿Qué es lo que busca el administrador haciendo todo este análisis, comprendiendo, anticipándose de alguna manera? Es tratar de explicar por qué actúan de la manera que actúan las personas en el ámbito de trabajo. No solamente quiere explicar, de comprender justamente, encontrarle una razón o una justificación de por qué actúan bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas decisiones en el ámbito de la organización, sino que también va a tratar de anticiparse, de predecir cómo responderían los empleados ante nuevas acciones, nuevas asignaciones, nuevas decisiones. Y también es importante desde el punto de vista de comportamiento organizacional poder influir. Dijimos anteriormente en otras unidades que el administrador lo que quiere es tratar de ajustar, acotar comportamientos no deseados, también poder ajustar y no permitir que haya demasiados comportamientos variados que puedan de algún modo no beneficiar de la mejor manera posible a la organización, y una de ellas dijimos que era a través de la cultura, esto de cuáles son esas creencias, principios y valores que hacen que las personas actúen de una manera en particular dentro del ámbito organizacional. Otro era en esto, de fijar en el diseño organizativo, manuales de funciones, de procedimientos, que también van a ir ajustando cierto comportamiento. Pero hay muchas cosas, muchas relaciones, vinculaciones y modo de comportarse que no lo vamos a poder estandarizar y poder acotarlo y anticiparse. Pero sí, el comportamiento lo que pretende con este análisis, con estos estudios, es tratar de explicar algunos de esos comportamientos, de anticiparse con respecto a de qué manera puede actuar o responder ante una directiva, una toma de decisión, y de algún modo también tratar de influir en la forma de conducirse de los empleados dentro del ámbito organizacional. ¿Para qué? Para poder mejorar el desempeño organizacional. Entonces, pudiendo explicar, predecir, de algún modo, lo que va a buscar el administrador es tratar de mejorar ciertas variables dependientes. O sea, qué es lo que él quiere tratar de explicar, predecir y mejorar, van a ser lo que nosotros vamos a ver más adelante, las llamadas variables dependientes. ¿Qué es lo que quiero lograr yo con todo esto? Es tratar de mejorar la productividad, bajar el ausentismo, bajar la rotación, mejorar el comportamiento ciudadano dentro de la organización, tratar de bajar el mal comportamiento, de disminuir un mal comportamiento y de aumentar la satisfacción laboral. Esto es lo que busca el comportamiento organizacional, tratar de poder entender cómo puede ocurrir de esas variables dependientes de las cuales yo quiero, en función de hacer un análisis de ciertas variables que no dependen de la toma de decisión del administrador, que son las llamadas variables independientes. ¿Cuáles son entonces, de algún modo, esas variables independientes? Esos principales determinantes que hacen que yo lo tenga que tomar en cuenta, pero que no de toda manera puedo condicionarlo para poder lograr lo que tengo como objetivo, es de mejorar esas variables dependientes. Dentro del comportamiento individual, las variables independientes tienen que ver con el individuo, porque dijimos que son comportamiento individual. Entonces, vamos a tener que entender cuáles son las actitudes, algunos aspectos y rasgos de personalidad, de percepción, de aprendizaje y de motivación. Nosotros vamos a desarrollar un poquitito más lo que tiene que ver con la cuestión de la motivación, porque es lo que puede trabajar muy bien un administrador, un gerente, un supervisor, un jefe que está coordinando, supervisando la labor de otras personas para lograr que estas personas se energicen y estén motivadas justamente. Otro un poco de las áreas que vamos a tomar y trabajar por el día de hoy va a ser lo del comportamiento de grupo con respecto a lo que es el liderazgo.
cómo pueden ser, bajo qué teorías de liderazgo podríamos ejercer un tipo u otro tipo de liderazgo que mejore justamente el desempeño de la organización y el desempeño de las personas para lograr el mejor desempeño organizacional. También en esta unidad se trabaja el tema de equipos, también cuestiones de comunicación y de conflicto. En el día de hoy nosotros no vamos a encarar todos estos temas, algunos lo van a tener que leer por su cuenta en la bibliografía y en el libro, pero vamos a trabajar sí con la cuestión del liderazgo y del conflicto. Y también dijimos que las variables dependientes, los principales determinantes tienen que ver con cuando hago un diseño organizativo, la cultura que tiene una organización, qué políticas y prácticas tengo y llevo adelante para el manejo de los recursos humanos, eso van a condicionar un poco a las variables dependientes. Yo les dije que lo que trata con el estudio esto del comportamiento de las personas para poder mejorar el desempeño, trata de predecir e influir en cuestiones de lo que se llaman estas variables que de algún modo están bajo mi control, en función de esa toma de decisiones, de las distintas posturas, de manera de conducir, de motivar, de liderar un equipo de trabajo o a los individuos dentro de la organización, voy a tener diferentes resultados en estas variables. ¿Cuáles son esas variables? La primera que vamos a desarrollar es la productividad. Es la medida de desempeño relacionado a la eficiencia y efectividad. De algún modo, cuando uno dice que una empresa o un área está siendo productiva, es cuando ha logrado cumplir con los objetivos, pero haciéndolo con la mínima utilización de los recursos. O tratando que con los recursos que cuenta, lograr de mejorar o tener el mejor resultado posible. Obviamente que hay una serie de factores que influyen en dichas medidas. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es ver qué factores pueden hacer o incidir para que uno pueda mejorar este indicador. El administrador va a tratar de buscar, condicionar o llevar o orientar, por eso habla de predecir e influir ese comportamiento para tratar de mejorar esa productividad. Puede ser en cuestiones de tener una comunicación muy bien armada, muy aceitada, buenos canales de comunicación, una adecuada tecnología, buena capacitación, herramientas y personas puestas en el puesto adecuado. Eso puede hacer, de algún modo, que uno pueda estimar cuál puede ser la productividad de esa área o de la organización. Otra de las variables que quiere predecir e influir es el ausentismo. La falta de asistencia al trabajo es el ausentismo. En realidad, en este caso, el administrador o el jefe o el supervisor de un área lo que va a tratar de hacer es disminuir lo más posible ese absentismo, aunque no se va a poder lograr eliminar totalmente. Siempre hay un grado de ausentismo, porque tienen posibilidad de que se ausente el personal por razones justificadas, por cuestiones de salud, por distintas cuestiones del individuo, pero es muy difícil que uno ponga como un objetivo cero ausentismo. Sí puede plantearlo como tener un alto índice de presentismo. Otra de las variables es la rotación. La rotación lo que tiene es analizar esto de qué ocurre con el movimiento de las personas dentro de la organización en cuanto no entre áreas, sino entre el ingreso y el egreso de las personas. Por eso se habla que es el retiro permanente, que puede ser voluntario o involuntario, es decir, por decisión de la empresa, por decisión de la persona que trabaja en una empresa, que se desvincule, se retire de la empresa, de la organización. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué al administrador le interesa bajar este índice de rotación? Porque cada vez que está ingresando un nuevo empleado, todo el sistema de reclutamiento, selección, capacitar, a llegar a que el individuo y la persona pueda llegar a mejores escalas o índices de productividad lleva un tiempo, y ese tiempo tiene un valor para la organización, para la empresa. Por lo cual, no está bueno que una empresa tenga un alto índice de rotación, porque significa que va a estar incurriendo en mayores costos y que no va a llegar a los mejores índices de productividad, a los mejores números de productividad. Y también está marcando, cuando uno entra a una organización, una empresa, y ve que hay un alto índice de rotación, está queriendo decir mucho ese número. Puede estar diciendo que están manejando mal las políticas de manejo de los recursos humanos,
en cuestiones de comunicación, de asignación de puestos, en motivación, en retribución salarial, en políticas de desarrollo y crecimiento de las personas, por lo cual siempre está teniendo un recambio permanente dentro de esa organización. Otra de las variables dependientes es el comportamiento de ciudadanía organizacional. Este concepto lo que dice es que uno debiera tratar de fomentar en las personas que integran una organización que hagan, que cumplan, desarrollen una serie de actividades mayores a la que le impone o son demandadas por su puesto y lo que fija es su manual de funciones. Es decir, que las personas que si están con un sentido de pertenencia, se identifican con la organización y están bien, se maneja con buenos sistemas, o con buenas políticas de motivación, un buen estilo de liderazgo, y etcétera, etcétera, esto hace que las personas estén más involucradas y que respondan y hagan más de lo que se les pide. Por ejemplo, en el caso de que estuviera haciendo alguna actividad de que ustedes vieron en la unidad de responsabilidad social corporativa empresarial, en donde los individuos se comprometen para hacer algo que beneficie a la comunidad de la sociedad, pero que no corresponde a su puesto de trabajo, sino que siente que por ser parte de esa empresa, de esa organización, debiera hacer algo más por la comunidad. No está esperando una mayor retribución, un pago de horas extras, sino que siente porque justamente está comprometida con la organización, por lo cual todo administrador desearía que las personas pongan más de sí, que no respondan solo a lo que le corresponden, sino que hagan más de lo que se espera. Otro de los elementos o de las variables que el administrador quiere predecir e influir tiene que ver con esto de la satisfacción laboral. ¿Qué es la satisfacción laboral? Es una actitud que tiene un empleado hacia su empleo. Esa actitud tiene que ver con que va a incidir un poco de algún modo al comportamiento. Si el empleado tiene una actitud hacia el empleo como favorable, tiene una declaración, una idea, pensando que su trabajo está muy bien, que se siente retribuido, aceptado, reconocido por lo que hace, por lo que aporta, de algún modo va a tener como una actitud más positiva, va a trabajar mejor y eso va a impactar en la satisfacción laboral. En general se dice que a mayor satisfacción generalmente tiende a tener mayor productividad. Hay una correspondencia entre esas variables. Y el último, y no deseado, por lo cual todo gerente debe tratar de disminuir, achicar, minimizar, es el mal comportamiento en el lugar del trabajo. Este mal comportamiento se entiende como un comportamiento intencional del empleado de hacer un daño, de ejercer alguna agresión, daño, disminución del capital, de cuidado de los elementos, del ambiente de trabajo, o en comportamientos que haga que no haya un clima laboral o de comunicación ameno, sino más bien de violencia. Cuando hay demasiado exacerbado ese clima en que el empleado, en vez de sentirse identificado y desear dar más de sí de lo que requiere su puesto de trabajo, y al contrario, trata de ver en qué momento puede generar algo que le haga o que logre impactar en peores resultados para la organización, eso se entiende como un mal comportamiento en el lugar de trabajo. Obviamente que esto se tiene que tratar de disminuir, prácticamente debería uno tratar de eliminarlo, y por lo cual uno tendría que estar atento a ver cuáles son las personas que están teniendo esta tendencia, o están llevando adelante cierto comportamiento que no es más beneficioso, porque esto no solamente va a afectar al rendimiento de esa persona con relación a su trabajo, sino también al clima, a sus compañeros y a los resultados de toda la organización. Dicho de otra manera, el entender de algún modo esto de qué puedo yo tomar como indicadores que me permitan entender de qué manera se están comportando, cómo se sienten las personas dentro del ámbito de trabajo, va a hacer que yo pueda aumentar la productividad, disminuir el ausentismo, disminuir la rotación, disminuir el mal comportamiento en el lugar de trabajo, también aumentar la satisfacción laboral y aumentar el comportamiento de ciudadanía organizacional. Esto es justamente todo lo que trabaja el comportamiento organizacional que debe ser tenido en cuenta por parte del administrador.
¿Qué pasa entonces con esto del comportamiento individual? Que dije que vamos a trabajar con uno fuerte en esta materia, en este año, que es la motivación. Los otros tienen una incidencia desde ya. Si uno pretende que las personas dentro del ámbito de trabajo tengan la mejor actitud frente al trabajo, bueno, uno tiene que entender qué se considera que es la cuestión esta de la actitud. La actitud es la declaración evaluadoras que pueden ser favorables o desfavorables que tiene una persona respecto de objetos, personas, de un acontecimiento, de un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que trata un administrador? De que las personas que trabajan, el individuo que trabaja en una organización, tenga declaraciones evaluadoras favorables ante su trabajo, ante sus compañeros, ante el puesto de trabajo y en la organización. Porque si tiene esa declaración positiva, buena, seguramente que va a poder hacer mejor su trabajo y va a tener mejor rendimiento. Si la persona tiene una actitud evaluadora con respecto a que, wow, qué pesado, de nuevo este jefe que me da todo el día, me mandonea, no trata de llegar y se comporta o actúa o tiene malos modos para darme las directivas, todo el mundo se está viendo a ver qué hace el otro, se está cuidando las espaldas, hay mucha desconfianza. Bueno, si un empleado tiene esa visión con respecto a su ambiente de trabajo, su actitud no va a ser muy positiva y su rendimiento no va a ser el mejor. Otra de las variables de la persona, del individuo que uno analiza y que también se estudia con respecto a acomodar a una persona mejor para un puesto, tiene que ver con esto de la personalidad, que son esas características psicológicas que hacen que las personas reaccionen o interactúen de una manera u otra con los otros. Una persona extrovertida es diferente a una introvertida. Bueno, uno en estos rasgos de personalidad, que hay todas distintas teorías que trabajan con esto, por ejemplo, uno tiene la tendencia a pensar, y que es en general muy conveniente desde este punto de vista, que las personas extrovertidas son buenas para la atención al cliente, para las ventas, porque aquellas personas que no les gusta vincularse, comunicarse y tratar mucho con otras personas, y yo la pongo en un puesto que tiene que hacer mucho de eso, seguramente no va a tener la mejor productividad y no va a tener el mejor nivel de satisfacción en el trabajo, no se va a sentir satisfecho en el trabajo. Entonces también incide en esto de conocer un poquitito estos rasgos de personalidad que deberían tener preponderancia en uno o en otro sentido para diferentes puestos o áreas de trabajo. La percepción la hemos trabajado en varias de las unidades. Por ejemplo, cuando dijimos que el administrador, para poder tomar decisiones, y generar un diseño organizativo, definir una estrategia, él interpreta, hace una interpretación de lo que ocurre, o interpreta la realidad, y en función de eso toma decisiones. Esa interpretación de la realidad tiene que ver cómo él percibe. Esto también tiene que ver un poco con, en función de sus conocimientos, de sus experiencias, las personas van a percibir de diferente manera. Otro es el aprendizaje. Esto de cuán abierto o más permeable al aprendizaje son las personas, también uno puede decir cómo va a conducirse, cómo va a trabajar con ese individuo a aquellos que están más cerrados al aprendizaje. Si yo tengo una actitud desfavorable con respecto a la tecnología, me cierro, digo, yo ya soy de una generación que no entiendo, me es todo complicado, no quiero aprender, esto se está conformando en una persona que, si lo pongo en un puesto de trabajo que necesita continuamente actualizarse y está en la última tecnología, no va a ser un empleado, no se va a comportar de la mejor manera posible y no vamos a tener mejores resultados. Y lo último, con respecto a ese comportamiento individual, es el tema de la motivación. Esto es, se define por motivación como un proceso por el cual los esfuerzos de una persona se energizan, se dirigen y se sostienen hacia un logro de unas metas, logro de metas u objetivos. Es decir, que cuando una persona está motivada significa que su trabajo lo va a hacer con energía, pero esa energía, para decir que realmente está motivada, tiene que estar dirigida al cumplimiento de ciertos objetivos y no tiene que ser por una acción o una reacción de momento, sino que esa energía dirigida al cumplimiento del objetivo tiene que ser sostenido, tiene que haber una perseverancia para poder lograr los objetivos y tiene que haber una perseverancia en cuestión de mantener un nivel de energía. Entonces uno dice que está motivado cuando está energizado y que esa energía
la pone en función del cumplimiento de los objetivos. Esto vamos a trabajar un poquitito más en detalle, que es la motivación. Como dije, que es la cuestión de que las personas se energicen y que esa energía sea dirigida, uno tiene que tener la posibilidad de utilizar a través de distintas teorías de motivación, de entender, de comprender a los colaboradores, a los subordinados, qué puedo hacer para tratar de que de los colaboradores y que quienes integran mi organización pongan esta energía en pos del cumplimiento de los objetivos. Que trabajen con mayor empeño, que trabajen duro, fuerte, eso significa que están energizados. Pero esa energía tiene que estar canalizada, no es que yo trabajo y ponga mucha gana y mucha fuerza, pero a cuestiones individuales, particulares, o para el cumplimiento de sus objetivos individuales y no de los objetivos organizacionales. Y en esto, si yo esto lo hago esporádicamente, cada tanto que pongo muchas ganas, empeño, pero no lo mantengo, seguramente que no voy a poder lograr los objetivos y no va a ser ese esfuerzo mantenido en un tiempo, el resultado final de la organización no va a ser el mejor. Por lo cual, acá hay una distinción entre motivación y motivadores. La motivación es el impulso y el esfuerzo por satisfacer un deseo o una meta. Entonces yo digo, que esa persona tiene motivaciones porque siente un impulso y las ganas de lograr ciertos resultados, ciertas metas, ciertos deseos. Las motivaciones son reflejo de los deseos. Es decir, que yo para poder entender si hay una cierta motivación, un grado de motivación de los empleados, tengo que conocer un poco cuáles son sus deseos. Y los motivadores son la recompensa, los incentivos que intensifican ese impulso por satisfacer esos deseos. Un ejemplo, yo tengo la motivación de recibirme, de lograr el título de contador licenciado. ¿Cuáles van a ser mis motivadores? ¿Cuáles van a ser? Los motivadores son como las zanahorias, como dice uno, que hace que uno sienta el deseo de poder satisfacer y lograr esa recompensa, por lo cual yo le pongo esa energía. ¿Sí? Acordémonos que la motivación tiene que ver con esto de energizarse. Entonces, si yo dije que la motivación es el título universitario, esto de poder recibirme, los motivadores pueden ser, en cierta manera, es que una vez recibido yo voy a poder mejorar mi nivel de ingreso, voy a poder elegir o ingresar en distintas, o voy a tener más opciones de trabajo, o quizás voy a poder viajar por el mundo porque justamente con el título me va a habilitar a que yo pueda aplicar para trabajar en distintas organizaciones en distintas partes del mundo. Entonces, esa recompensa o incentivos se van a intensificar en función de que yo vea que voy a tener cierta recompensa. Yo me voy a energizar porque sé que voy a ser recompensado si pongo esa energía. Bueno, ¿cuáles van a ser estas recompensas? Es lo que trabaja fuertemente el administrador. Y esto vamos a ver en función de en qué teoría estamos, que cada uno de estos autores considera que lo motiva a los empleados a trabajar más energizados, a ponerle más pilas, más energía, más fuerza al trabajo. Hay tres teorías en las que vamos a trabajar nosotros en el día de hoy. La teoría de la jerarquía de necesidad de Maslow, que es muy tradicional y sirve para entender muchísimo también hasta el comportamiento del consumidor. La teoría X e Y de McGregor y las teorías de los dos factores de Herzberg. ¿Qué dice la teoría de las necesidades de Maslow? Esto lo plantea como una pirámide de necesidades, que en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas, después va avanzando para arriba las necesidades de seguridad, las sociales, la de estima y la de autorrealización. ¿Qué dice este autor? Que bueno, dentro de, por ejemplo, las necesidades fisiológicas son estas, la de alimentación, vestimenta, tener una vivienda, esas son las necesidades fisiológicas. Las de seguridad tienen que ver con esto de poder tener cubiertas las necesidades fisiológicas y que esas necesidades fisiológicas tenga garantizado que las voy a poder mantener por un tiempo, por lo cual
justamente me siento bien seguro, me siento como acogido, como seguro. La tercera, dentro de esa jerarquía, son las necesidades sociales. Es esto de, como el ser humano es un ser gregario, social, que necesita compartir con los otros, cómo se vincula con los otros, cómo de algún modo se siente reconocido por los otros, aceptado por los otros, eso también cubre esas ciertas necesidades que son las necesidades sociales o de aceptación. En cuanto a la necesidad de estima, es ese reconocimiento por parte del otro, o también la estima interna, se habla también del propio reconocimiento. Y la última de entrada de esta jerarquía de necesidades es la de autorrealización, que hace que la persona sienta que él ha llegado al máximo de su crecimiento, de su desarrollo, que lo reconforta y hace que la persona sienta que ha llegado a la plenitud. Eso sería a estar cubierto con esto de las necesidades de la autorrealización. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que para poder avanzar en esta jerarquía tengo que tener bastante cubierta la necesidad inmediata inferior para poder estar energizado por poder satisfacer la necesidad siguiente. Entonces, en este caso si yo tengo cubierta la necesidad fisiológica de alimento, vestimenta, bueno, si yo las tengo muy bien cubierta de eso, me va a energizar el hecho de tratar de cubrir, de satisfacer la necesidad ya de tener esto, un ambiente, una vivienda, algo que que recoja, me contenga, y también de tener la seguridad de que yo las tengo cubiertas, que no es que de momento las tengo cubiertas esas necesidades fisiológicas y que se puedan ir de cualquier momento. Entonces, una vez que yo tengo cubierta la fisiológica y la seguridad, me va a energizar la siguiente, esto de la aceptación, el reconocimiento de los otros, la estima y de la autorrealización. La única manera de ir avanzando en esta jerarquía es tener bastante cubiertas las necesidades de abajo de los niveles inferiores. Este autor, Maslow, lo que dice es que las dos primeras son llamadas necesidades de los niveles inferiores y que son satisfechas en forma externa. Esto de seguridad, de una vivienda, de tener cubiertas las necesidades fisiológicas, de alimentación, de vestimenta, son cubiertas externamente. En cambio, esto de ser aceptado por uno mismo, de tener respeto, sentirse respetado y que uno siente que ha llegado a su plenitud, que ha logrado realizarse y desarrollarse como pretende ese individuo, esas necesidades son ya de nivel superior, están satisfechas más, de manera más interna, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que en este tipo de necesidades, o en esta teoría de Maslow, la única forma de avanzar, o si tuviera que ser un jefe que me guío por esta teoría, yo para entender cómo podría hacer que el otro esté motivado, energizado, es ver en qué nivel de esta jerarquía, de esta pirámide de jerarquía de necesidades están, porque debería tratar de ir cubriendo esa necesidad a través de la forma en que trabaja, cómo está contenido, cómo está direccionado, conducido ese equipo de trabajo, esa área o ese sector de la empresa, y tratar de que la empresa, la organización y ese jefe pueda permitirle que pueda cubrir las necesidades inmediatas superiores, ir creciendo en esa pirámide para llegar al máximo que es la autorrealización. Lo mejor que puede pasarle a un empleado, a un colaborador, es que en el ámbito del trabajo él pueda lograr lo que él sienta que lo llene, la plenitud, y lo que sienta que justamente lo reconforta y ha logrado la autorrealización. Porque esto va a hacer que ese individuo esté muy satisfecho y continuamente esté energizado de lo mejor de sí para el cumplimiento de los objetivos. Repito, esto no tiene que ver con solamente el individuo logre los objetivos de la organización, sino que toda persona que entra a trabajar en una organización, en una empresa, para poder tener una motivación, tiene que poder lograr también en ese ámbito de trabajo los objetivos individuales. La teoría de McGregor, esto habla de la teoría X y de la Y. Este autor lo que dice es, veamos qué visión tiene en función, si me paro en la teoría X o en la Y, si tengo una visión positiva o negativa de las personas. Si yo me parara en la teoría X, en una visión negativa, pienso que a las personas no les gusta trabajar, que no son responsables, que necesitan continuamente un control estricto, y en general
aquellos que se ponen dentro de lo que es el marco de la teoría, es pensar que tiene una visión positiva del ser humano y que las personas sí disfrutan trabajar, buscan y aceptan las responsabilidades, se autocontrolan, autodirigen, y esto, si uno está trabajando bajo este supuesto, quien conduce, quien dirige un equipo, un área, va a tratar de motivarlo y energizarlo de diferente manera, porque va a pensar de una manera positiva con respecto a las personas, por lo cual va a poder delegar, permitirle participar en la toma de decisiones, darle más de responsabilidades, darle trabajos desafiantes, darle posibilidades de que tenga un ámbito en movimiento dentro del trabajo de su equipo, que se sienta cobijado, comprometido con ese equipo de trabajo. Si yo tuviera una visión negativa, pensaría que prácticamente las personas trabajan ahí solamente para cubrir sus necesidades de nivel inferior, que eran la fisiológica y la de seguridad. Que hasta ahí nomás, que pienso que solamente lo usan como un medio al trabajo para recibir una retribución y que eso le permita tener cubiertas las necesidades fisiológicas y de seguridad. La diferencia grande está que si yo tengo una posición y una visión negativa, la forma de conducir hacia las personas, de comunicarme, de tratar, va a ser completamente distinto que si pienso que ya las personas han logrado superar esas necesidades de los niveles inferiores y que ya están buscando en el ámbito del trabajo lograr esto de la aceptación de los otros, la propia aceptación y hasta aún más lo superior que es la autorrealización. La tercera teoría es la teoría de los dos factores de Herzberg. Este autor lo que dice es, hay factores intrínsecos y factores extrínsecos. Esos factores extrínsecos, que son los llamados factores de higiene, son los que, bajo esta teoría, considera que si no ha logrado tener cubierto esos tipos de necesidades, que si son de factores extrínsecos tendrían que ver mucho con las primeras necesidades de Maslow, las de fisiológica y de seguridad, que si no las tengo cubiertas esas, no va a ser que me energice, y no voy a estar satisfecho, pero sí me va a lograr un grado de insatisfacción. Pero realmente las movilizantes, las que me energizan, son para Herzberg los llamados factores intrínsecos. Son estos factores, según la pirámide de Maslow, las de nivel superior, esto de reconocimiento, la estima y la autorrealización, las que realmente hacen que las personas se energicen y que logren tener una satisfacción en el trabajo. ¿Qué dice esta teoría entonces? Los factores de higiene, si los tengo presente, lo que pasa es que estoy no insatisfecho. Es decir, que si tengo cubiertas las necesidades fisiológicas y de seguridad, bajo esta teoría diríamos que no tengo insatisfacción. Ahora, si yo las tengo cubiertas, lo que he logrado, en cierta manera, es, si yo he logrado tenerlas cubiertas, es no insatisfacción, ¿sí? Significa que lo negativo es la insatisfacción, y si yo he logrado cubrir las necesidades fisiológicas y de seguridad, significa que yo he logrado lo opuesto, la insatisfacción, que para Herzberg no es la satisfacción, es la negativa de la insatisfacción. ¿Por qué? Porque para él insatisfacción y satisfacción no son los opuestos, porque él considera que la única manera de lograr la satisfacción es poder avanzar con las necesidades del orden superior de Maslow, con esos llamados factores intrínsecos. Si yo tuviera cubierto esas necesidades del orden superior, significa que yo he logrado la satisfacción en el trabajo, y me he energizado porque son motivadoras. Ahora, si yo no he logrado, lo opuesto es la no satisfacción. Repetimos, desde la óptica y de la lógica de Herzberg, no todo hace que las personas en el trabajo se energicen, que le pongan mayor esfuerzo, dedicación para poder lograr esos objetivos. Para Herzberg, los motivadores, las zanahorias por la cual las personas se energizan, tienen que ver con esto de
el crecimiento, el avance, darle responsabilidad, darle un trabajo más desafiante, el poder delegarle cierta toma de decisiones, el reconocimiento de los otros, el reconocimiento de sus jefes y el logro. O sea que si yo tuviera que usar técnicas para motivar bajo la teoría de Herzberg, no podría trabajar con lo que Herzberg considera que son necesarios, que son los factores de higiene, para tener cubierta lo que se llama la no insatisfacción. Si yo tengo un buen ambiente de trabajo, un buen salario, una buena relación con mi jefe, una buena relación con mis colaboradores, con mis pares, y tengo asegurado cubrir las necesidades fisiológicas y de seguridad, de vivienda, y mantener a mi familia, eso lo que va a hacer es que yo esté no insatisfecho, pero todavía no me he energizado. La única forma de yo ponerle más energía es avanzar en esa jerarquía de Maslow, que para Herzberg son motivadores, que son las de orden superior. Bien, ¿qué es lo que les sugiero? Que vean la relación, vinculación que tienen las tres teorías. Yo se las voy a dar brevemente al final. Vamos a pasar al tercer punto de análisis del día de hoy, que es el liderazgo. Y vamos a ver lo que es un líder, un liderazgo, cómo se define y cuáles son las teorías. Obviamente que en este punto también voy a trabajar con algunas de las teorías, las otras las van a tener que leer. Bueno, nosotros dijimos que un líder es alguien que puede influir en los demás y que posee una autoridad funcional. Dijimos que cuando uno lo pone a un jefe en un puesto de trabajo, tiene la autoridad gerencial. Lo que tiene que lograr es que pueda influir en el comportamiento de los otros para ser llamado un líder. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Es el proceso de guiar a un grupo e influir en ese grupo para que alcance las metas. Un líder que ejerza el liderazgo lo que va a tratar es de influir de tal modo que puedan cumplir o alcanzar las metas y los objetivos. Para esto hay distintas teorías de liderazgo. Una está basada en la teoría de los rasgos, que menciona 7, que lo que piensa desde esta teoría, y fue una de las primeras, era que por cuestiones de algunas características, rasgos del individuo que ejercía el liderazgo del líder, hacía que justamente puedan ser esas personas líderes. Por ejemplo, aquellas personas que tenían mayor compromiso, que sentían un impulso y un deseo de ser líder, de estar en esa posición, de poder influir en los demás, el de aceptar responsabilidades de algún modo, que tiene que ver con esto de poder tener esas personas que son como más abiertas, que se permiten vincularse con los otros, que tenía una tendencia que por cuestiones de características y rasgos de extroversión, tenían más tendencia a ser esos líderes, pero en cierta forma esta teoría lo que dijo es en esto de impulso, confianza en sí mismo, la gana de liderar, de ser reconocido, de dirigir y reconocido por los otros, de ser extrovertido, eran rasgos más bien del individuo. Con el avance del tiempo se entendió que no tenía que ver solamente con cuestiones esto del rasgo, porque en cierta medida eso tiene que ver más con lo que uno tiene como persona, pareciera ser más como de nacimiento, que lo que se entendió después con otras teorías que tenían que ver más con cuestiones del comportamiento, de esto en función de la posición que tiene, de cómo actuaban, cómo se comportaban, esa persona cumplía o llevaba adelante el rol del líder. Yo voy a trabajar brevemente con la teoría de comportamiento de Iowa. Ustedes tienen que leer las otras, como la de Ohio State, la de Michigan, la de rejilla de liderazgo de Blake y Mutton, y la situacional, que es un poco la más compleja. Voy a trabajar entonces, como dije, la teoría esta como la más clásica, una de las primeras, las más simples, que mencionaba que hay 3 estilos de liderazgo: el autocrático, el democrático y el liberal. ¿Cuál es la diferencia en esta? Es en cuestión de cómo se vinculaba y de qué manera tomaba las decisiones y cuán más o menos participativo era o daba lugar a sus empleados. El autocrático es aquel que toma decisiones unilateralmente y que limita la participación de las personas.
Es lo que se dice el estilo muy de comunicación descendente y que da directivas y la tienen que cumplir. El democrático es aquel que involucra a los empleados en la toma de decisiones, que delega cierta autoridad, que puede consultar, participar, tener un ida y vuelta en la comunicación, que utiliza mucho la retroalimentación y que con eso, en este sentido, es más de poder permitir a las personas que tengan mayor diálogo, mayor comunicación y mayor participación. Y por último, el estilo del líder liberal. Es aquel que permite que el grupo y las personas tomen decisiones, que hagan su trabajo, de que como consideren que deja hacer, se llama el laissez-faire, el dejar hacer, que no se mete tanto y que no está controlando y no está encima de los colaboradores y sus subordinados. ¿Qué dicen estas teorías? No hay una mejor o peor, porque tiene que ver mucho, que ya vamos a ver en la última, en la situacional, pero sí pudo decir con este estudio, esta teoría del comportamiento, que respecto del desempeño, si bien no hay un mejor estilo, en cuanto a los niveles de satisfacción de quienes fueron liderados, fue más alto aquellos que tenían líderes democráticos, aquel que sentía o dejaba que participaran y tener una retroalimentación, un ida y vuelta antes de tomar decisiones y de dar directivas. Vuelvo a decir, no ha sido un determinante de decir cuál es un mejor estilo, porque tiene que haber muchas consideraciones. Si yo les pregunto cuál es el mejor estilo, no hay un mejor estilo. Sí fueron algunos estudios como resultado que tienden a ser las personas que tienen un jefe con un líder con estilo más democrático a tener mayor satisfacción, pero no es tan determinante eso. ¿Sí? La otra teoría es la teoría de la rejilla de Blake y Button, que ello ha basado, que esto es una variante de las teorías de Ohio State y Michigan, de esas universidades, que está lo que la evolución, en el avance de las otras teorías, lo que consideró es que este estilo tome en cuenta dos tipos de interés. Aquel líder que tiene foco el interés en las personas y el interés en la producción. Como es una rejilla, como una matriz, es una combinación de ambos, combinaciones de ambos intereses, de los intereses con respecto a las personas y con respecto a la producción. En esta rejilla lo que hace es combinar, ¿no? Como ustedes ven, el interés de las personas está puesto de manera vertical, es decir, que abajo todo lo que tenga que ver en el nivel inferior, acá todo esto tiene un nivel bajo con respecto a las personas, el interés con las personas, y que cuando estamos hablando de los intereses de la producción con respecto de este lado, es decir, de este lado o de este lado, puede ser más bajo el interés de la producción o más alto el interés de la producción. Ahí está puesto, para que se entienda, el interés de la producción está puesto en verde, y el interés en las personas está puesto en naranja, en ese color. Cuando uno va viendo el estilo que pudiera ejercer, son tendencias. Vamos a ver que hay distintos líderes que van tendiendo más a una gerencia de equipo, una gerencia de club campestre, una gerencia de tarea, una gerencia empobrecida. ¿Qué quiere decir? Que son tendencias y que los líderes están tomando un estilo más. Aquel líder que va más para un estilo de gerencia empobrecida, resulta que en realidad su interés está puesto prácticamente en ninguno de los dos intereses, porque como que no le da mucha relevancia e importancia a esto de el resultado, por la producción, por los resultados de productividad, pero tampoco le da preponderancia o relevancia a las personas. No toma decisiones para mejorar los resultados para las personas. Es justamente por eso se llama de una gerencia empobrecida. Hace un esfuerzo muy mínimo por hacer el trabajo para preservar, mantener a las personas, pero tampoco tienen un fuerte o un importante interés por las personas. Otro de los estilos de liderazgo es el de la gerencia de club campestre. ¿Qué es lo que dice esta gerencia de club campestre? En este caso, el administrador o el líder tiene una cuidadosa atención sobre las necesidades de las personas, por eso tiene más alto con respecto a las personas, pero como que no le toma mucha relevancia o importancia al ritmo de trabajo, a los resultados de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su interés por la producción es bajo, pero su interés por las personas es más alto.
Del otro lado vamos yendo a la gerencia de equipo. Esta, diríamos, sería la ideal, la genial, en donde le pone mucha fuerza, potencia y relevancia e interés a las personas y a la producción. Pero es la muy difícil, llegar a eso realmente, que el personal esté comprometido, que cumpla con todos los objetivos, que logre de tal manera mejor niveles de productividad, sería el ideal. No es simple de llevarlo, por lo cual muchas veces se quedan algunos estilos de liderazgo en lo que se llama una gerencia a mitad de camino, que en este tipo de gerencia lo que hace es mantienen un rendimiento, un interés de la producción medianamente aceptable, cubriendo las necesidades de lo que se tiene que trabajar y mantener un cierto nivel de motivación, de moral de su persona, de su equipo de trabajo. Y por último, la gerencia de tareas es que efectivamente está puesto muy alto el foco en la producción, en los resultados. Cuando toma decisiones, tiene que ver más en decisiones con el rendimiento y los resultados más que las personas en sí mismas. No le presta mucha relevancia e importancia a las personas que conforman ese equipo o esa área o ese departamento. La idea de esto era tratar de ver, cuando uno analiza un estilo de conducción, cuál tendría que ser la tendencia para qué, irse para qué lado debería irse para lograr ser un líder adecuado y tener los mejores resultados. Y la tercera teoría, la teoría de liderazgo situacional, es la que considera el estilo de liderazgo según las personas que están trabajando y de acuerdo a la situación concreta. Esta es la mejor considerada, si tenía que adoptar con una teoría de liderazgo, es porque toma en cuenta mucho de lo que se estuvo hablando en las otras teorías, pero dice, todo depende, de algún modo, de elegir el estilo que sea más adecuado en función de los seguidores. Quienes aceptan o rechazan un líder son los seguidores. Si le otorgan el reconocimiento, ese poder de referente, y del poder de conocimiento, ¿se acuerdan que tienen los subordinados, colaboradores respecto a un líder, para hacerlo justamente un jefe líder, tiene que ver con lo que le da el jefe a ese líder, lo que reconoce, por lo cual uno tiene que entrar a conocer un poquitito más cuáles son las habilidades y los deseos de sus seguidores, y ya en función de eso va a poder utilizar distintas estrategias, y eso es lo que plantea esta teoría situacional. Esta teoría situacional toma en cuenta distintas variables. Lo que hace es considerar cuáles son el nivel de desarrollo y evolución del liderado, que son estos de los grados de madurez, le llaman, que van del M1 al M4, que ustedes lo van a ver acá abajo en la matriz, M1 al M4, que es el nivel de evolución que tienen quienes son los seguidores, por decirlo así. El otro tiene que ver con la conducta respecto a la tarea. Acuérdense que antes estábamos hablando, la tarea tiene que ver más con la producción, lo que estuvimos viendo en la rejilla de Blake y Newton, interés por la producción, sería un poco eso. En este caso, la conducta de tarea está puesta acá abajo, ¿sí? Es decir, que si está de este punto de vista, yo diría que todo lo que está de este lado, la conducta de tarea es alta, y todo lo que está de este lado, la conducta de tarea es baja. Si yo pienso en función de la conducta de relación, ese compromiso de la gente, pensando desde el punto de vista de la matriz de Blake y Newton, la de interés por las personas, yo diría que los que están acá arriba tienen un mayor interés por las personas o una conducta de relación más alta que los que están acá abajo en estas dos. Entonces, lo que hace esta matriz es pensar qué estrategia voy a usar en función de no solamente la conducta de relación, la conducta de tarea, sino este grado de madurez. ¿Qué es lo que dicen con respecto a este grado de madurez? Antes de volver a la matriz, vamos a leer qué es lo que es con respecto a esto del grado de madurez. El M1 son aquellas personas incapaces y poco dispuestas. Quiere decir que tienen en cuestiones de actitudes muy poca predisposición. El M2 sigue siendo incapaz. Cuando uno habla de incapacidad es porque no tiene conocimiento o la expertise para poder llevar adelante un trabajo. Pero si bien no tiene ese conocimiento o esa expertise,
pero sí está dispuesta a realizar la teoría, por lo cual cuenta con cierta motivación, tiene ganas de aprender, de adquirir, de incorporar nuevas habilidades. En el caso del M3, que estamos ya, si volvemos a este, ya estamos de este lado, acá ya estamos dentro del M3 y M4, son capaces. Es decir, que tienen el conocimiento, la habilidad, el expertise. El problema que el M3 lo que hace es que no tiene lo que llama, es un poco la incapacidad, o perdón, la no dispuesto de estar rebelde, son poco dispuestos y no tienen una buena actitud para llevar adelante la tarea. Tiene conocimiento, la expertise, pero no tiene ganas, por decirlo así. Y el M4 sería el ideal, o sea, como ya ha evolucionado y tiene todo ese recurso humano, tiene esa persona el conocimiento, la capacidad, pero a su vez también está dispuesto, tiene la actitud de llevar adelante esas tareas. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo va evolucionando las distintas estrategias, lo que dice es, si yo estoy en lo mínimo de la evolución, está la primera estrategia es dar órdenes. Cuando yo hablo de dar órdenes, estaría en un ambiente en donde focalizo la alta tarea, pero si estoy de esta parte bajita, significa que tengo una baja relación, baja función o mirada respecto a las personas, y a su vez estoy viendo que son incapaces, pero tengo que analizar si acá no tiene buena actitud y acá tiene ganas de aprender. Entonces lo que dice, en este caso, dar órdenes es para cuando tiene el M1. Es incapaz y también está poco dispuesto. Cuando voy evolucionando, y si bien sigo teniendo alta tarea, pero ya acá la relación sigue siendo alta, porque estoy acá arriba, la estrategia va a ser persuadir, porque estoy poniendo el foco en la tarea, ¿sí? Estoy poniendo el foco en la tarea. También le pongo el foco en la relación, por lo cual, en vez de mandonear, dar órdenes, lo que voy a tratar es de convencer al otro, por eso habla de persuadir, y además porque considero que es incapaz, pero que tiene buena onda, que tiene ganas de aprender, que tiene una buena actitud. Cuando voy pasando del otro lado, ya en este caso, yo tengo la estrategia de participar, que dice, con respecto a la conducta de relación de las personas es alta, pero como estoy de este lado, la conducta de tarea es baja. Entonces, en este caso del M3, del grado de madurez de ese que es capaz, pero a su vez no le pone onda, no tiene ganas, no está por el puesto. Por lo cual, yo le pongo la idea esta de participar, pero, ojo, si bien quiero una alta relación, me importan las personas, por eso le permito participar, abro una estrategia más abierta, pero sé que no voy a tener los mejores resultados porque todavía no le pone onda. Y la última es la de delegar, cuando yo tengo una baja relación y baja tarea, porque estoy en este lado de acá, con conducta de relación baja y también con cuestiones de la conducta de tarea también baja. Pero, por más que sea el foco en estas dos niveles como bajo, yo estoy prácticamente en aquel que tiene mucho conocimiento y además tiene muchas ganas, y tiene una fuerte actitud para salir adelante, para aprender y para hacer todo. Por lo cual, ya está en condiciones como que le suelte un poco la mano. No lo tengo que estar controlando demasiado porque yo considero que es capaz y además que tiene en cuestiones de actitud y de predisposición hacia el trabajo. Eso es lo que es la matriz, la teoría del liderazgo situacional con esa tabla y con esa matriz de trabajo. Es lo que acabo de decir con respecto a las estrategias. Dar órdenes, persuadir, participar, delegar. Vamos avanzando. El último tema que nos queda a ver en el día de hoy es conflicto. Que dijimos que estaba dentro del comportamiento organizacional cuando hablábamos de grupos. O sea, no puedo pensar el conflicto cuando estoy hablando desde el punto de vista del comportamiento individual. Va a generarse conflicto cuando haya un proceso en el que se origina ese conflicto porque una persona entiende y se ve, comprende, entiende, ve que se ve afectado a alguno de sus objetivos o intereses por el otro.
cuando está vinculándose con el otro. Por eso hablamos de comportamiento en grupo. Yo para poder tener conflicto debo estar en un grupo. No puedo tener conflicto, sería muy tonto tener conflicto con uno mismo. No está tratado en este punto. Eso es para psicoanálisis. Entonces, el conflicto es un proceso que se origina cuando una persona cree, entiende, percibe que va a ser afectado o está siendo afectado de sus objetivos, sus intereses. Por lo cual, cuando va a haber un conflicto es cuando haya dos o más partes que son interdependientes, pero que sus objetivos parecen ser incompatibles. Y que de algún modo va a haber afectado si uno cumple más o menos el objetivo con respecto al otro. ¿Cuánto siente uno que va a estar comprometido sus intereses, sus objetivos, y no puede llegar al mínimo nivel, va a sentir, va a generar o va a iniciarse un conflicto? Bueno, ¿cómo voy a hacer para manejar ese conflicto? Bueno, acá hay una matriz de gestión de conflicto, que trabajamos con dos conceptos, el de cooperación y lo que se llama de la asertividad. La cooperación es el grado en que una parte trata de satisfacer las preocupaciones de la otra. Si bien dijimos que un conflicto está presente cuando una parte o alguien siente afectados sus objetivos, sus intereses por la otra, si yo estuviera puesto desde la posición de la cooperación, pensaría que estoy condicionado o orientado a tratar de cubrir la expectativa o satisfacer lo de la otra parte, porque justamente estoy cediendo, estoy cooperando. Ahora, se llama que está más orientado a la asertividad cuando ese grado en que una de las partes intenta satisfacer sus propias preocupaciones, está abocada más a sus propios intereses que más que al de la otra parte. Entonces aquí empezamos a ver cuáles son las opciones de estrategias. Si yo estoy desde el punto de vista de la asertividad, en este vas tendiendo a lo más propio, y de este punto de vista tengo más cooperación, de estos lados parecieran ser que son más de mirar al otro, de tratar de que satisfaga las preocupaciones o los intereses del otro. En este lado estaría menor, en este lado es muy fuerte mirarse para el mismo, y en este lado el grado de asertividad no es tanto de satisfacer lo propio, sino justamente de tener menos focalizado a uno mismo. ¿Cuál es la estrategia que usa en este punto? Que diríamos baja asertividad y alta cooperación, es de complacer. Pone el interés del otro antes que el suyo, justamente. No está mirándose para él, está mirando más el otro. Una de las partes se sacrifica en pos del otro. Eso es la estrategia de complacer, cuando tengo conflicto. Otra puede ser la estrategia de evadir. Una persona va a reconocer que existe conflicto, quiere tratar de evitarlo, de suprimirlo, de salirse, por eso habla de evadir, y está preocupado por evitar la situación de conflicto. Más que tratar ni del otro ni del uno, sino trata de escapar, está fuera. Es muy bajo ninguno de los dos, ni para él ni para el otro. Por eso habla de evadir, salgamos de este conflicto. Es como quizás, si hay un real conflicto, es como que lo dilata, no lo trata y no logra comprometerse con esa estrategia, sino más bien volverse, retraerse y salirse de ese conflicto. Otra de las estrategias es la de competir. Esto es cuando justamente tengo un alto grado de asertividad, significa que trato de satisfacer los propios intereses sin importarle lo que opino, lo que pasa o cómo se ve afectado el interés del otro. Esto en negociación, cuando uno frente a un conflicto generalmente también negocia, es lo que llama el juego de suma cero. Es decir, que el que gana uno lo pierde el otro. Por eso habla de competir. Yo trato de sacarle al otro y ganarlo yo. Y si en ese caso el foco está puesto en ganarlo yo. Y la otra estrategia es la de colaborar. En esta estrategia hay una cooperación en búsqueda de un resultado mutuamente beneficioso, porque estamos acá, alto y alto, en cierto modo trato de poder cubrir mis intereses, pero también el de la otra parte, por lo cual acá vamos a entrar a buscar lo que se llama en negociación la estrategia ganar-ganar. ¿Cuánto podemos ceder para cumplir el interés del otro y el otro cede para cumplir mi interés, por lo cual ambos estamos cubriendo una parte de nuestros intereses? Por eso es una estrategia de ganar-ganar. ¿Es la ideal? Sí.
pero muchas veces no es factible, no es posible. La otra, medio puesta en el centro, es la de comprometer. Cada parte busca ceder en algo y compartir los resultados, racionalizando esa situación conflictiva. No van y apuestan a ganar, pero sí tienden a conciliar y a buscar de ceder en algo. Obviamente, ese ceder algo significa que vamos a dar un poquitito del otro y de lo uno, pero no ha logrado la mayor satisfacción como es la estrategia de colaborar. ¿Qué ocurre con estas estrategias? Bajo esa mirada que tiene de cómo gestionar los conflictos, también va a estar inserto, embebido un poco en cuestiones de personalidad, de conocimiento, de percepción, de actitudes frente al trabajo, a la situación, en que las personas que están sintiendo, que están teniendo esa situación de conflicto, que opten por una u otra manera o diferentes estrategias para poder gestionar ese conflicto. No siempre la mejor puede llegar a ser colaborar o comprometer. Hay muchas veces que uno tiene que como distanciarse, tiene que evadir, tiene que salirse. Cuando cree que no va a lograr, que la otra parte está muy encerrada, en que le han tocado demasiado sus intereses, no confía, está muy caldeada la situación, bueno, quizás es esto, convenga una estrategia de evadir. Dicho esto, vamos a pasar a ir cerrando un poco la clase del día de hoy. Repasemos un poco que vimos al principio. Lo primero fue, ¿qué es el comportamiento organizacional? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los objetivos y las variables que trabaja el comportamiento organizacional? Dijimos que es ese estudio que se lleva adelante en el ámbito de las organizaciones para tratar de lograr mejores resultados y de algún modo, dentro de esos objetivos del comportamiento organizacional, lo que buscaba era de explicar, predecir e influir para poder mejorar las variables las variables dependientes, trabajando y analizando las variables independientes. ¿Cuáles eran las variables dependientes? Era la productividad, que se tiende a tratar de aumentar, la rotación y el ausentismo, que la idea es tratar de bajarla, el comportamiento ciudadano organizacional, que también se busca que se comprometan más y den más de sí que la misma función que le corresponde a una persona en un puesto de trabajo, que se busca que se incremente, que sea más positiva, más compromiso, la satisfacción laboral, que también vemos que a mayor satisfacción tiende a haber mayor productividad, y también, por último, lo que es de disminuir el mal comportamiento en el ámbito de trabajo, por lo cual, que lo que se está buscando con esto es disminuir justamente esta situación para poder mejorar los resultados en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la organización. ¿Qué vimos además? Vimos motivación, la definición, que es esto de energizar, dirigir y sostenida al cumplimiento de los objetivos. Justamente lo que uno quiere cuando utiliza diferentes teorías de la motivación y puede usar distintas técnicas para motivar, depende de la teoría que me encuentre, lo que se busca es que las personas se energicen en el trabajo y que esa energía sea sostenida y direccionada para el cumplimiento de los objetivos. ¿Cuáles son esas tres teorías? La de Maslow, que es la de las necesidades, la de McGregor, la XI, y la de Herzberg, que habla de los dos factores de higiene y de los propiamente dichos motivadores. ¿Cómo se vinculan esas tres teorías? Maslow habla de 5 jerarquías de necesidades, va desde abajo hacia arriba en la pirámide, a medida que voy cumpliendo la necesidad de abajo, en una buena medida, me voy a energizar para cumplir la siguiente, y así voy a ir avanzando hasta la de máxima, que es la de autorrealización. Es decir, que para energizarme y estar motivado según Maslow, yo tengo que tener cubierta la necesidad de cierto nivel, y las del inmediato superior es la que me va a energizar, para poder tratar de cumplirla, y así voy a ir escalando. La de McGregor habla de la teoría XI, la X es una visión negativa de las personas, está muy focalizado como prevalencia de las necesidades de nivel inferior según la de Maslow, ahí estoy vinculando. X, niveles de necesidades inferiores,
seguridad y fisiológicas. La teoría I, que es positiva, a las personas les gusta trabajar, participar, tomar responsabilidades, por lo cuales, para poder energizarse, de algún modo, están más vinculadas con las necesidades del nivel superior, como a las sociales de estima y autorrealización. Ahí la estoy vinculando con Maslow. Y en cuanto a Herzberg, te dice que las dos de abajo de Maslow tienen que ver mucho más con lo que llama factores de higiene, y las de arriba, las del nivel superior, tienen que ver más con lo que llama los motivadores propiamente dicho Herbert. Para energizarse, justamente Herbert habla de que tendrían que estar pasando de la tercera, cuarta y quinta de las necesidades de Maslow. Es la única forma que las personas se energicen. Por lo cual, cuando yo estoy cubriendo las necesidades inferiores, estoy no insatisfecho. Si no tengo un buen salario y unas buenas condiciones laborales, estoy insatisfecho, pero todavía no he llegado a energizarme. Para poder generar motivación y energizarme, tengo que estar en esto de sociales, estima y autorrealización. Esas me van a permitir energizarme según Herzberg, y si las logro cubrir, voy a estar satisfecho, y si no las puedo cubrir, voy a estar no satisfecho. Después vimos teoría del liderazgo. El liderazgo, esto en cierta forma, o el líder, que es aquel que tiene la autoridad gerencial y que puede influir en el comportamiento de los otros, por lo cual el liderazgo es poder ejercer, llevar adelante un proceso por el cual pueda influir en el comportamiento de los otros. Y a su vez vimos distintas teorías. Remarco, repito, lean todas las teorías. Yo por cuestión de tiempo he trabajado con algunas. La más clásica es la de Iowa, que habla de 3 estilos de liderazgo: el autocrático, el democrático y el laissez-faire. No hay un mejor estilo, depende lo subordinado, la situación y todo lo demás. Lo que sí este estudio determinó es que de algún modo aquel líder que era más democrático tendía a lograr sus colaboradores a estar más satisfechos, nada más que eso. En la rejilla de Blake y Mutton vimos que tienen la mirada desde el punto de vista del interés por las personas y el interés por la producción, y esa combinación, si están ambas intereses son muy bajos, es una administración empobrecida. Si ambos intereses son muy altos, es una administración de equipo. Hay una posibilidad de que esté muy intermedio, no le ponga mucha preponderancia ni a la producción, resultado, ni a las personas, es la de intermedio. Después tenemos la de alta tarea, obviamente que tiene un alto interés por la producción, y la que es un poco esta de club campestre, que tiene más prioridad o más tendencia a mayor interés por las personas. Y por último, de estas teorías, la situacional, que es con la que entiende un poco más, basándose un poco y construyendo a partir de las anteriores, en donde toma en cuenta las condiciones de relación, las condiciones de tarea, pero aquí agrega algo más: el grado de madurez de los seguidores, en donde considera que va desde un menor nivel hasta un mayor nivel en cuanto a incapacidad y predisposición. El M1 es poca capacidad y poca predisposición. El M2 es y también estar con poca capacidad o incapaz, pero predispuesto, con ganas de aprender y hacer. El M3, que ya es capaz, pero no está muy predispuesto, y el M4, que es capaz y está predispuesto. ¿Cómo va evolucionando en esta matriz, en esta teoría situacional? Es qué estrategia puede utilizar en función de ese grado de madurez, y si es más alta la condición de tarea o más alta la condición de las relaciones, y ahí va a ir evolucionando desde dar órdenes, de persuadir, participar y delegar. ¿Qué es lo que es importante de esta teoría? Que ustedes entiendan es estos 3 elementos fuertes: condición de tarea, condición de relaciones, cómo trabaja la madurez de las personas y qué estrategias surgen de todo esto. Y el último tema que vimos es qué se entiende por conflicto. Es cuando 2 o más partes interdependientes ven afectados sus intereses,
que ven afectados o creen que van a ser afectados sus intereses, sus resultados, por lo cual vamos a ver que se puede utilizar distintas estrategias de acuerdo a esta matriz de gestión del conflicto. De esas estrategias puede ser como el de evadir, el comprometer, colaborar, de algún modo tiene que ver con esto de si poder irte más orientado a poder complacer a uno mismo al lado sin mirar el otro, o si va a estar más orientado en esto de poder cubrir o satisfacer lo del otro. No hay tampoco una estrategia ideal, sino es bajo análisis adecuado de la circunstancia, de a quien tengo del otro lado, y cuáles son los intereses de ambas partes, de poder tratar de utilizar las mejores estrategias. ¿Cuáles son las mejores estrategias? La de colaborar y comprometer. Llegado el caso, si no puedo encarar este tipo de estrategias y veo que en esta circunstancia de momento puedo generar una complacer, pero si siempre cuando tengo un conflicto con esa persona, con el otro, siempre uso esta estrategia, yo me voy a sentir muy mal y a la larga en algún momento va a ser irreversible y no voy a poder subsanar el conflicto. Entonces tampoco es adecuado utilizar una estrategia continuamente como la de complacer, ni la de competir, y la de evadir. Por lo cual hay que analizar y tratar de ver cuál es la mejor y la más adecuada bajo esas circunstancias. Dicho esto, vamos a cerrar la unidad de comportamiento organizacional. Queda por parte de ustedes leer todo el material y completar lo que es todo el tema de comunicación y equipo, que lo tienen en la bibliografía, que no es tan complejo, pero del cual he tomado y he decidido no exponerlo en el día de hoy. Que tengan buenas tardes, nos veremos nuevamente.